Muy bien, entonces vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Como se han dado cuenta, me ha cambiado un poco la voz. He estado en proceso de maduración, ah, madurando la gripe. He estado esta semana, así que si se me sale alguna cosa extraña, ya sabe que no es normal, ¿verdad? No me ocurre, pero cuando uno está en ese proceso de maduración, le pasa. Vamos entonces al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Estamos predicando una serie de sermones que titulamos El poder de la oración. Iniciamos este año con esa serie de sermones creyendo que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Sí lo está haciendo, Dios ha estado respondiendo a nuestras oraciones. Que cantemos en español es una oración respondida, ¿verdad? Que alabemos al Señor en nuestro idioma. Y el texto bíblico que hemos usado como base de esta serie de sermones es Jeremías, capítulo 33, versículo 3, que dice, clama a mí y yo te responderé. Dios ha prometido que va a responder a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Y yo creo que en estas 6 semanas que tenemos, ya hoy es la 6ª semana predicando sobre esta serie de sermones, ha sido una experiencia muy educativa para todos nosotros, ¿cierto? Porque incluso a muchos de nosotros que tenemos años caminando en la fe, yo espero que hayamos aprendido muchas cosas nuevas sobre la oración. Yo les dije cuando inicié esta serie de sermones que crecí en la iglesia desde los 8 años y tenía problemas con la vida de oración y cómo funcionaba todo eso. Yo he aprendido mucho sobre esta serie de sermones y hemos hablado en estas 6 semanas sobre el hecho de que hay poder en la oración y Dios puede hacer grandes cosas cuando nosotros oramos. También hablamos sobre el modelo del Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Hablamos de orar con expectativa sincera y un mensaje difícil que fue orar cuando la vida duele. Predicamos ese mensaje también y la semana pasada hablé de cuando Dios hace silencio. El título del mensaje el día de hoy es orar con persistencia, orar con persistencia. Y vamos a abordar este tema que resulta muy interesante porque vamos a analizar los cuestionamientos que seguramente todos nos hemos hecho en la vida cristiana o cuando hemos tenido la oportunidad de orar. Y es ¿por qué Dios no responde mi oración a la primera vez que yo oro? ¿Por qué tengo que orar por la misma petición una y otra vez? ¿Por qué es necesario que yo repita mis peticiones delante de la presencia del Señor? ¿Por qué la Biblia enseña que debemos orar con persistencia? ¿Por qué? ¿Por qué no es el hecho, por qué simplemente no es que funciona de esta manera? Yo oro y Dios responde. ¿Por qué no funciona de esa manera? Bueno, pudiéramos responder muy sencillamente a eso, con 2 argumentos muy contundentes y muy sencillos, pero vamos a profundizarlo. Y 2 argumentos sencillos. Primero, Dios no responde así porque Dios no es un mago de la lámpara mágica, que sencillamente yo le digo, quiero esto y Dios ¡prum!, lo hace. No, Dios no funciona de esa manera. Tiene que ver con su carácter, con quién es Él. Él no es el mago de la lámpara mágica. Pero la segunda razón tiene que ver con nosotros, y es que nosotros no somos perfectos. Y no siempre todo lo que pedimos es bueno, incluso para nuestras propias vidas. Entonces la oración no funciona de esa manera, no funciona que yo pido a Dios y Dios responde inmediatamente como si fuera el mago de la lámpara mágica, sino que Dios va a trabajar a través de un proceso en nuestros corazones, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver, fíjense que Jesús le dijo a sus discípulos cuando les enseñó allí en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, Jesús les dijo a sus discípulos que debían ser persistentes en la oración. El versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y da un ejemplo, dice a partir del versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos, es decir, se da cuenta, si ustedes siendo imperfectos, la palabra es correcta sería, si ustedes siendo seres imperfectos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará las cosas que le pidan.
Y en el resto del Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, que el apóstol Pablo insiste en que debemos ser persistentes en la oración. Efesios 6, 18 dice Pablo escribiéndole a la iglesia de los Éfesos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que deben orar en todo tiempo y deben velar, deben perseverar en oración. También a los colosenses, a la iglesia de Colosa, capítulo 4, verso 2, dice el texto bíblico, manténganse constantes en la oración. Y a los romanos, a la iglesia en Roma, capítulo 12, Pablo le dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces este concepto de la persistencia en la oración, de insistir en la oración, es un concepto que se repite en todas las escrituras. Entonces, si vamos a ser honestos, debemos preguntarnos en esta mañana, ¿por qué tenemos que orar muchas veces por un mismo asunto? ¿Por qué presentarnos ante Dios con las mismas peticiones una y otra vez? ¿Por qué es necesario tener esa persistencia en la oración? Y debemos responder esas preguntas porque puede ser que nos pueda crear cierta confusión esa dinámica de cómo funciona la oración y cómo nos relacionamos con Dios. Podemos creer que esto funciona como la dinámica del niño malcriado que llora y llora hasta que mamá le da o papá le da lo que quiere, ¿cierto? Conocen esa dinámica, ¿verdad? Del niño, todos somos padres aquí y conocemos el niño o la niña que llora y hace un arrebiato y se tira al piso y da vueltas. Los míos nunca hicieron eso porque los enseñamos desde pequeñitos, ¿verdad? Pero hay niños que usted va y ve y da vueltas y vueltas el niño, la niña, y entonces hasta que la mamá se cansa y le dice, pues ya basta, toma, y lo tranquiliza. Y hoy día hay un mecanismo muy bueno para tranquilizar a los niños, ¿verdad? Brinca, brinca, y entonces uno va y ¡ta! Y es una anestesia, ¿sí o no? Bueno, la anestesia mía funcionaba diferente. Esa funcionaba diferente. Pero entonces, hay que insistirle a Dios. Tenemos que hacer una rabieta, como hacen los niños. Hay que cansarlo, tengo que rogarle, tengo que sobornarlo, tengo que negociar con él, suplicar y llorar hasta que finalmente Dios diga, me cansé, te voy a dar lo que necesitas. La respuesta es no. Dios no funciona de esa manera y la oración no funciona de esa manera. La persistencia, escuche bien esto, la persistencia en la oración no es para que Dios finalmente se canse de nuestra rabieta y nos atienda y responda a nuestras peticiones. No es para eso. La persistencia en la oración es para nuestro beneficio. Y usted dirá, bueno, pues aquí me quedé perdido, ¿verdad? Porque ¿por qué tengo que insistir? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a estudiar dos parábolas que Jesús enseñó sobre la persistencia en la oración y vamos a tratar de entender dos ideas, dos respuestas claves de por qué debemos ser persistentes en la oración. Primero quiero, antes de ir el texto bíblico en Lucas capítulo 11, quiero que entendamos primero qué es una parábola, ¿no? Y cómo funciona esto. Una parábola es una historia o una narración. Generalmente Jesús enseñó mucho en parábolas y lo que Jesús hacía era tomar una experiencia de la vida normal, de la vida cotidiana, o incluso tomar conceptos u objetos de la vida cotidiana y de esa experiencia sacar una enseñanza, traer una enseñanza. Generalmente funciona como una comparación. Muchas veces Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a, ¿no? Y comparaba. Ahora, el propósito de muchas veces de las parábolas puede tener la idea de contrastar algo o de ilustrar algo. Entonces, estas dos parábolas que vamos a ver el día de hoy no son una ilustración, no son un ejemplo que nos dice, por ejemplo, Dios es de esta manera o el reino de Dios es de esta manera. Al contrario, nos dice, el reino de Dios no funciona de esta manera, Dios no funciona de esta manera. Entonces son parábolas que plantean un contraste, no una ilustración. Ya entendiendo eso, vamos entonces al texto bíblico en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 13, y luego vamos a ver la segunda parábola, y lo que vamos a hacer es comparar ambas parábolas para ver
y darnos cuenta que Jesús está diciendo lo mismo. Versículo 1 de Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan, y hace referencia de Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid. Y aquí encontramos, versículos 3 y 4, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo voy a saltar porque no es lo que vamos a enseñar. Vamos a ir a la parábola. En el versículo 5 Jesús dijo, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, le toca la puerta y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Ok, vamos a hacer un paréntesis aquí rápidamente. Hay una persona, es decir, alguien que está pidiendo ayuda, ¿cierto? La parábola es de alguien que va y pide ayuda. Toca la puerta de su vecino, de su amigo, y le pide alimentos porque llegó una visita y no tiene que darle. Entonces, versículo 7. Y aquel, el que está dentro de la casa, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, podemos traducir esa palabra como persistencia o perseverancia. Por su persistencia, por su perseverancia, porque está tocando la puerta y no me deja dormir, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ok, esa es la historia, esa es la narración. Jesús toma una experiencia de la vida cotidiana, llega un visitante, no tengo comida, voy, toco la puerta del vecino. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso de las 3 de la mañana? No, ¿verdad? Generalmente tenemos comida en casa, pero va a tocar la puerta del vecino a eso de las 3 de la mañana y le dice, préstame 3 panes, porque llegó un amigo y no tengo que darle. Y la narración, lo que Jesús está diciendo es que el amigo no lo quiere atender. Está incómodo con su petición y dice, pues no puedo levantarme, mis hijos están dormidos, voy a incomodar a la gente en casa, mejor vete. Pero luego dice, Jesús dice, por la incomodidad o por la persistencia que está causando que está pidiendo, el amigo se va a levantar y le dará todo lo que necesite. Otra vez, es una parábola de contraste. Jesús está diciendo aquí, Dios no es como el amigo que se incomoda cuando tú le pides algo. Mire lo que sigue diciendo el verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre, lo acabamos de leer recientemente, qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si ustedes que son seres humanos, que son imperfectos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará. Se da cuenta que está haciendo un contraste con el amigo que está incómodo por la petición. Jesús está diciendo, Dios no se incomoda cuando le pedimos. Entonces, vamos a ver la segunda parábola en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Dice así, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es el concepto, orar con persistencia. Versículo 2, diciendo, aquí está la historia, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces vamos a ir comparando ambas parábolas rápidamente. El que viene en la madrugada a pedir 3 panes y la viuda que pide al juez que haga justicia. El amigo que está dentro de la casa que se incomoda y dice, no, estoy cansado, mis hijos están durmiendo, mejor deja de molestar. Y aquí tenemos un juez injusto, inhumano, que
y es un poco insensible. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. La descripción anterior en el verso 3 es que, en el verso 2, es que no tenía temor de Dios ni tenía humanidad, no era sensible a las necesidades de la gente, era una persona inhumana. Versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no tengo temor de Dios y soy una persona insensible, ni respeto a hombre, dice versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa es la historia. Ahí está la narración, es la parábola. Una viuda, un juez injusto, insensible. La viuda viene y pide, por favor, hazme justicia de mi adversario. Un juez insensible, inhumano, injusto, sin temor de Dios, no quiere hacer justicia, pero por la importunidad, por la incomodidad de la viuda insistentemente, persistentemente pidiendo que se le haga justicia, el juez finalmente le hizo justicia. Otra vez, es un contraste que Jesús está haciendo aquí. Jesús dice, Dios no es como el juez, injusto, corrupto, insensible, que no atiende a la viuda. Dios es diferente. Por eso dice el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dos parábolas. Y cuando las comparamos encontramos el mismo concepto. La parábola la llamamos de un amigo persistente y de una viuda persistente. En ambas situaciones tenemos a dos personas que no están siendo comparadas con Dios. Un amigo que no quiere ser molestado, la puerta está cerrada, no quiere incomodarse para levantarse y ayudar a la persona que viene a pedirle algo. Y en la otra parábola es el mismo concepto, un juez injusto, sin temor de Dios, sin sentido de humanidad, y se negaba a hacer justicia. Es decir, en ambos casos estas dos personas, tanto el amigo incómodo como el juez injusto, se niegan a responder. Y Dios, lo que Jesús está diciendo es que Dios no es como ellos. Dios no se niega a responder. Dios no se incomoda con nuestras peticiones. No podemos interpretar estas parábolas diciendo Jesús quiso decir que Dios es como el amigo que se incomoda con nuestras peticiones o como el juez injusto que no quiere hacer justicia. La interpretación correcta la encontramos al final cuando Jesús dice en ambos casos, ¿y acaso Dios no responderá? ¿Acaso aún ustedes siendo injustos y siendo imperfectos responden a las necesidades de sus hijos? ¿Cuánto más su Padre Celestial no les dará todas las cosas? Entonces, si esa es la dinámica, si Dios entonces está interesado en responder a nuestras oraciones, entonces ¿por qué tenemos que pedirle una y otra vez por las mismas peticiones? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar a Dios una y otra vez? ¿Por qué no me responde la primera vez que le pido y sencillamente no lo hace? Quiero darle dos razones importantes. Número uno, ahí en sus notas, orar con persistencia enfoca nuestro corazón. Orar con persistencia enfoca mi corazón. La oración alinea mi corazón con Dios y su voluntad para mi vida. También la oración une mi corazón con el Padre en una completa dependencia. Voy a decir eso una vez más. ¿Por qué debemos ser persistentes en la oración? Número uno, porque la oración ayuda a que nuestro corazón se enfoque, se ubique, se alinee con Dios. Y esa es la razón por la que tenemos que orar. Porque hemos dicho una y otra vez, Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe
Antes de que nosotros incluso nos acerquemos ante su presencia, Dios conoce nuestras necesidades. Entonces, si Dios las conoce, si la oración no es un mecanismo informativo para decirle a Dios cómo me siento, lo que estoy viviendo, entonces, ¿por qué orar? Bueno, tiene que tener una razón, ¿cierto? Otra vez voy a decir eso, si la oración no es un mecanismo para informar a Dios de mi vida, porque ya Él lo sabe. Dios conoce. Incluso cuando vamos en oración, conoce nuestros pensamientos y no solamente conoce nuestra realidad, conoce nuestro futuro. Entonces, ¿por qué orar? ¿Por qué la oración? ¿Por qué la oración es un recurso para la vida cristiana? Entonces, no es para Dios, la oración es más para nosotros que para Él. Entonces, en este sentido, orar con persistencia ayuda a que nuestro corazón se alinee con la voluntad de Dios. El concepto es el siguiente: Dios nos creó para tener una relación personal con Él. Y en esa relación personal con Él, Dios dirige, guía nuestra vida, nos cuida y nos fortalece. El problema es que el pecado rompió esa relación de Dios con la humanidad. Recordamos el jardín del Edén, ¿verdad? Dios tenía una relación perfecta con la humanidad, pero el pecado interrumpió esa relación. Y la realidad es que nosotros el día de hoy somos seres humanos imperfectos y cada uno tenemos nuestros propios deseos. Queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos vivir nuestra vida a nuestra manera y tomar nuestras propias decisiones. Y eso es lo que significa pecado. Pecado no es ninguna otra cosa sino que eso, decidir hacer nuestra propia voluntad, decidir tomar nuestras propias decisiones. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Dios le dijo, todo lo que hay aquí es de ustedes, excepto este teléfono, lo voy a poner aquí y no lo toquen. El día que tomen el teléfono y hagan una llamada de él, ese día morirán. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. No era un teléfono, era un árbol y un fruto, ¿cierto? El día que de él coman, ciertamente morirán. Dios no dijo, el teléfono es horrible y no lo pueden usar. Dios dijo, esto es lo que yo quiero que hagan. Esta es la forma en que yo quiero que vivan. Pero ¿qué hizo el hombre cuando tomó el teléfono e hizo su primera llamada telefónica? Dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso fue lo que dijo el hombre. Tomó el fruto la mujer, sabiendo que Dios había dicho que no estaba bien, que no era correcto hacerlo. El hombre y la mujer tomaron el fruto y comieron de él y dijeron, Dios dijo que no está bien, pero yo pienso que está bien. Y es lo mismo que hacemos nosotros todos los días con nuestra vida. Dios ha dicho que no haga esto, pero yo pienso que está bien. A mí no me va a pasar nada si lo hago. Se llama desobediencia. Y no es otra cosa que hacer nuestra propia voluntad. Decidir vivir como nosotros queremos. Ese es el origen del mal. Y si vamos, los llevé al huerto del Edén, si quieren los llevo un poco más atrás. Antes de que la humanidad existiera, antes de que Dios creara a la humanidad, esto que nosotros vemos como humanidad, hubo una rebelión en los cielos. Dios creó ángeles, serafines, querubines, y uno de esos seres celestiales que Dios creó se llamaba Luzbel, lucero de la mañana. Y un día él dijo, voy a ser semejante al Altísimo, seré igual que Dios. Y el texto bíblico dice que el día que él quiso hacer su propia voluntad, fuego salió de dentro de él y lo consumió. Y es por eso que nosotros vemos y dibujamos a Satanás con unos cuernos y en fuego, porque literalmente el texto bíblico dice que fuego salió dentro de él y lo consumió. No necesariamente tuvo que haber sido fuego físicamente, pero se corrompió, y esa es la palabra que podemos usar para explicarlo. Y esa es la misma palabra que podemos usar para explicar lo que pasó en el jardín del Edén. El hombre y la mujer, sin problemas, sin conflictos, sin traumas, sin ningún problema de maldad, decidió hacer su propia voluntad. Entonces, y nosotros estamos condenados a eso. Mire, por más que seamos cristianos, por más que leamos la Biblia, por más que vengamos a la iglesia, siempre nuestra naturaleza va a estar inclinada a hacer lo incorrecto y a desviarse de Dios. Siempre.
es una realidad espiritual. Lo voy a decir otra vez. Por más que leamos la Biblia, por más que vengamos a la iglesia, somos seres humanos imperfectos, pecadores. Y nuestra naturaleza siempre nos va a alar a lo contrario de Dios. Nos va a llevar a alejarnos de Dios. Nos va a llevar a tomar decisiones que no son correctas, que no están bien. Por eso necesitamos orar. Porque la oración alinea mi corazón con Dios para tener una relación personal con Él. Mire lo que dice Jesús cuando enseñó la oración del Padre Nuestro. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. A tu Padre. Y entonces tu Padre, que en todo lo ve, te recompensará. Y sigue diciendo el verso 8, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Y en el versículo 9 dice, ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús siempre que habla de la oración, y por eso muchos de nosotros iniciamos nuestras oraciones diciendo, Padre Celestial o Padre Nuestro, porque nos acercamos a nuestro Padre Celestial. El concepto es que Dios quiere tener una relación personal con nosotros y esa relación se canaliza, se cataliza a través de la oración. Nos acercamos a Dios en oración y Dios trabaja en nuestros corazones. La oración nos une con el Padre. Desarrollamos esa relación con el Padre Celestial a través de la oración. Le conocemos a Él mejor y conocemos su voluntad cuando venimos a su presencia en oración. Y aprendemos a depender de Él y a tener esa relación íntima con nuestro Padre Celestial cuando profundizamos nuestra vida de oración. Mire lo que decía el salmista, Salmos 121, versículo 1 al 8. Me encanta este salmo. Alguien lo cantó una vez. Dice así, alzaré mis ojos a los montes. Estaba pensando cantárselo, pero me dio la gripe. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, es como una ranchera, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Otro día se los canto bien y cuando sea. Pero el concepto aquí es que el salmista dice que necesitamos una relación personal con Dios. Sentir que Él es nuestro ayudador, el Dios de los cielos, que nos cuidará. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Él es tu guardador, Él es tu sombra. Esa relación íntima, personal, se profundiza cuando oramos, cuando buscamos a Dios en oración. Número 2, rápidamente. No solamente la oración persistente enfoca nuestro corazón, sino que lo transforma. Orar con persistencia transforma mi corazón. Y aquí está la clave de por qué orar con persistencia, por qué presentarnos delante de la presencia de Dios una y otra vez. Mientras oramos, Dios trabaja en nuestros corazones. Mientras oramos, Dios trabaja en nuestra vida y transforma nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? Le coloqué 4 formas allí en el boletín para que lo anote también en cómo Dios transforma nuestro corazón. Número 1, orar con persistencia aclara mis deseos. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Cuáles son mis aspiraciones y mis esperanzas? Se necesitan aclarar. Y cuando venimos a la presencia de Dios, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras esperanzas toman claridad. Voy a ir al concepto otra vez, voy a regresar un poquito atrás. Como somos seres imperfectos,
vendidos al pecado, inclinados a nuestra naturaleza caída humana, nuestros deseos, nuestros anhelos no siempre se alinean con Dios. Nuestros deseos y nuestros anhelos muchas veces están alejados de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, orar con persistencia en ese proceso de oración, el Espíritu Santo nos ayuda incluso a nosotros mismos a identificar que eso que estoy deseando seguramente no es lo correcto o posiblemente no es lo correcto. Entonces mis deseos y mis anhelos, los anhelos de mi corazón se aclaran. Mire lo que dice el salmista, Salmo capítulo 37, versículo 4, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo aprendí ese texto bíblico cuando era un adolescente. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, los deseos de tu corazón. Vamos a reflexionar un poquito sobre eso aquí. Dios, lo que deseamos y lo que anhelamos, a Dios le interesa. Los deseos de nuestro corazón, a Dios le interesa. Pero Dios quiere que nuestros deseos se alineen a su voluntad. Cuando tenemos deseos puros, profundos, genuinos de un corazón, son válidos delante de la presencia de Dios. Si Dios los conoce, a Dios les importa, Dios los valora. Pero muchas veces nosotros mismos no sabemos y desconocemos qué es lo que realmente anhela nuestro corazón, qué es lo que realmente anhela nuestra alma. Muchas veces nuestros deseos pueden estar influenciados por la televisión. Cómprate lo que vas a hacer feliz. Y tú dices, lo necesito. Sí, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Porque nuestra naturaleza inclinada a este mundo y al pecado se influencia fácilmente por las cosas de este mundo, ¿no? Entonces usted ve una persona con un carro y dice, y se ve guapo, y tú dices, tengo que ser como él, me tengo que comprar ese carro. Para ser feliz tengo que hacer esto. O ve usted ve la propaganda, o va manejando por la autopista y ve una valla publicitaria, una muchacha así toda esbelta, y usted dice, yo estoy mal, tengo que... Sí me sigue, ¿verdad? ¿Cómo nos influencia? Influye en lo que posiblemente pensemos y sentimos, ¿cierto? Entonces necesitamos aclarar lo que anhelamos. Porque Dios está interesado en nuestro bien, Dios está interesado en que seamos felices, sí es cierto, pero más está interesado en nuestro corazón y en nuestro carácter. Muchas veces confundimos anhelos profundos de nuestro corazón con caprichos. Y Dios no está en el negocio de conceder caprichos. Dios está en el negocio de conceder deseos y anhelos del corazón. Es lo que dice el salmista, deleítate en Jehová. Y ese deleítate es alinearnos y someternos a la voluntad de Dios. Cuando nos sometemos y nos alineamos a la voluntad de Dios, entonces todos los caprichos se van. Todos los deseos mal infundados, los deseos que dice Facebook o el YouTube, estoy viendo YouTube y salen los comerciales, todos esos deseos que se nos incorporan en la mente porque nos los vendieron, nos dieron la idea, comienzan a desaparecer. Entonces queda mi anhelo profundo de superación, de salir adelante, mis esperanzas reales, no las que me vendió la marca de publicidad, sino mis anhelos reales, y eso Dios está interesado en responder. Número 2, rápidamente, porque Dios está interesado en su corazón. Número 2, orar con persistencia ordena mis prioridades. ¿Qué es lo que realmente me importa? ¿Qué debe ser lo más importante para mi vida? Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33 dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Está hablando de necesidades básicas y esenciales. Dice Jesús, los paganos andan detrás de todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios está consciente de sus necesidades básicas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Y el mismo concepto lo escribe Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Ya que han sido resucitados con una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios.
Saben, Dios nunca va a compartir el primer lugar en nuestro corazón con ninguna otra cosa. Dios quiere ser el primero en nuestra vida. Y esa debe ser nuestra prioridad. Cuando ponemos a Dios primero en todo, todo lo demás cae por su peso. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, cuando Dios es primero en nuestra vida, todo lo demás va a llegar. Jesús dice, todo lo demás va a ser añadido, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Versículo 33 en Mateo 6. Si buscan el reino de Dios primero, si ponemos a Dios primero en nuestra vida, todo lo demás se va a añadir, todo lo demás. El problema es cuando nosotros ponemos primero otras cosas. Hay muchas cosas que compiten con Dios en nuestro corazón. Puede ser que no se dé cuenta usted. Puede ser que nos vamos deslizando progresivamente y nos encontremos en algún momento en la vida dándonos cuenta de que Dios no es el primer lugar de mi vida. Dios no es el primer lugar en mi corazón. Dios no es el primer lugar en mi matrimonio. Hay otras cosas que han tomado ese lugar y mi relación con Dios ya dejó de ser la primera y pasó y fue bajando de prioridad. Dios nunca va a negociar el primer lugar en nuestro corazón. Entonces, orar con persistencia nos ayuda a ordenar nuestras prioridades y a que Dios sea primero y todo lo demás cae. Número 3, orar con persistencia forma mi carácter cristiano. Forma mi carácter. ¿Cuáles son mis actitudes ante las circunstancias? ¿Cómo reacciono al hecho de tener que esperar que Dios responda? ¿Qué valores se han formado en mi corazón? ¿Cuáles son los fundamentos de mi cosmovisión? Y cuando hablo de cosmovisión tiene que ver la forma en que vemos al mundo, la forma en que vemos las realidades de este mundo. ¿Qué es lo que pienso ante las diferentes circunstancias sociales que estamos viviendo? ¿Cómo las miro? ¿Las miro desde la perspectiva de Dios? ¿Las miro desde una perspectiva ideológica? ¿Las miro desde una perspectiva política? ¿Con qué ojos estoy mirando las realidades de nuestro mundo? ¿Cuáles son los valores que dirigen mi pensamiento? Entonces, el carácter, Dios está interesado en formar el carácter de Cristo en nuestro corazón. Es lo que dice Colosenses 1:28. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. El trabajo del Espíritu Santo de Dios, de la palabra de Dios, es ayudarnos a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que nuestros valores sean los mismos valores de Cristo. Que nuestra forma de pensar, que la manera en que procesamos las cosas en la vida y cómo reaccionamos a ella sea como Jesús. Gálatas 4:19 dice, queridos hijos, por quienes, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esa es la meta de la vida cristiana. Cristo formado en nuestro corazón. Cristo formado en nuestra vida. Pablo decía, a los mismos Gálatas, Pablo les dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Pero muchos de nosotros nos hemos bajado de la cruz y ya no estamos crucificados con Cristo. Y queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Queremos tomar nuestras decisiones y pensamos de la forma en que la sociedad nos enseña y actuamos de la forma en que la sociedad nos enseña y la sociedad nos manipula y nos mete ideas en la mente y así vamos. Nos metemos una idea política, una idea, un pensamiento ideológico y eso nos dirige. ¿Por qué es mejor no dejar que la palabra de Dios nos dirija? ¿Por qué no mejor la palabra de Dios? No lo que diga el pastor, no lo que diga la iglesia, lo que dice Dios en su palabra. Porque muchos pastores no predican la palabra de Dios, predican lo que ellos creen. Entonces usted no siga lo que diga el pastor, no siga lo que digo yo, siga lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no dejar que la palabra de Dios guíe nuestra vida? Oriente cómo pensar,
cimente valores y fundamentos en nuestro corazón. No, otra vez, no lo que dice el pastor Jerry el domingo en la mañana. Por eso vamos a hacer los estudios bíblicos los martes, para que usted vaya a la Biblia, lea y vaya inductivamente revisando qué dice el texto bíblico, qué me enseña. No que alguien me enseñe, sino que la palabra de Dios me enseñe. ¿Qué dice el texto bíblico? Y eso forma un carácter en el corazón. Y Dios está interesado en que el carácter, los valores que tengo, los fundamentos de mi vida sean cada vez más parecidos a Cristo. No más parecidos a la iglesia, ¿ok? No más parecidos a la iglesia, sino más parecidos a Cristo, porque Él debe ser el centro de todo. Y finalmente, orar con persistencia fortalece mi fe. Orar con persistencia fortalece mi fe. ¿Dónde está anclada nuestra esperanza? ¿Cuál es el fundamento de mi porvenir? Cuando yo pienso en el futuro, cuando yo pienso en mañana, en la próxima semana, en el próximo mes, en el próximo año, ¿dónde está anclada mi esperanza? ¿En la cuenta bancaria? ¿En cuánto dinero hay? Si rebota el cheque. ¿En el salario? ¿En mi trabajo? ¿En mi profesión? ¿En el esposo? ¿En la esposa? ¿En qué está fundamentada su esperanza? Nuestra esperanza debe estar fundamentada en las promesas de la palabra de Dios, en Dios y su palabra. Porque todo en esta vida, y le he dicho a Keila, soy muy guapo y todo, y te voy a proveer todo, pero yo un día voy a pasar, ¿sí o no? ¿O no es cierto? ¿Sí o no? Soy muy guapo y todo, y voy a proveer toda la vida, pero un día no voy a estar. Entonces mi esposa no puede poner su esperanza del futuro en mí. No la pongas en Él. Ponla en Jesús, el verdadero, no este que está aquí sentado. Entonces necesitamos poner nuestra esperanza en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Nosotros, miren lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y acostumbramos nosotros, tenemos como tradición familiar, escoger un texto bíblico para el año. Una promesa de Dios para todo el año. El año pasado escogimos Jeremías 29, 11, que dice así: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, es decir, para Keila y mis hijos, porque es nuestra promesa, pero usted la puede hacer suya también. Cuando dice el profeta, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, yo digo para Keila, para mí, para Junior y Yara Andrés, para nosotros, pero usted la toma para su familia. Dios conoce los planes que Él tiene para usted, y dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esas promesas me sostienen a mí. Cuando mis hijos se enferman, o cuando me enfermo, o cuando se enferma Keila, yo regreso a esa promesa y digo, Dios ha dicho que tiene planes de bienestar para nosotros. Cuando enfrentamos dificultades, me voy a esa promesa y digo, Dios dijo que tiene planes de bien, no de calamidad, y nos va a dar un futuro bueno y una esperanza. Pongo mi confianza, anclo mi corazón en lo que Dios ha dicho. Y este año escogimos la promesa de Isaías capítulo 43, versículo 19, que dice, voy a hacer algo nuevo. Dios dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esa es la promesa de Dios. Y voy a hacer un poquito, hay incertidumbre en el futuro. Nosotros como familia tenemos incertidumbre. Hay incertidumbre en el ambiente. Hay incertidumbre en nuestra sociedad. Mucha gente asustada. Pero Dios ha prometido que Él va a abrir camino en el desierto, que Él va a poner ríos de abundancia y de bendición en lugares desolados. Comenzamos este año con mucha incertidumbre y tomamos este texto bíblico para afianzar nuestro corazón en la promesa de Dios, de que Él
está haciendo algo nuevo. A veces no lo podemos ver. Por eso dice el profeta, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Porque muchas veces se nos es difícil a nosotros ver que Dios está trabajando, que Dios está obrando, que Dios está actuando en medio de nuestra dificultad. Dios está actuando, no estamos solos, Él está allí. Y en medio de la incertidumbre, Dios dice, estoy abriendo un camino en el desierto. ¿Sabe que no sé si ha estado en el desierto? ¿Ha estado alguna vez por varias horas en el desierto? Dentro es muy fácil perder el sentido de orientación en el desierto. Muy fácil desorientarse. No hay árboles y montañas que te guíen, son dunas de arena. Y si no lo sabía, se mueven. Y el relieve cambia permanentemente. Por eso Dios dice, en medio de la incertidumbre, yo voy a guiar, voy a abrir caminos, voy a mostrar la dirección por donde ir. Dios quiere que nuestro corazón se sostenga en sus promesas y descanse en lo que Él ha decidido que va a hacer en nuestra vida. Entonces, otra vez, ¿por qué orar con persistencia? ¿Por qué tengo que venir a la presencia de Dios una y otra vez con las mismas peticiones? Dos cosas. Número uno, cuando oramos con persistencia, nuestro corazón se enfoca en Dios, en su voluntad, se alinea con Dios. Y número dos, cuando oramos con persistencia, Dios trabaja en nuestra vida, transforma nuestro corazón, nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar. Vamos a orar en esta mañana.